Bienvenidos todos a un nuevo video. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca del salario de la mujer. ¿Se le puede pagar menos a la mujer que a un varón? Bueno, vamos a ver distintas normas y ver qué nos dice cada una de ellas. Esto lamentablemente es algo que suele ocurrir en la práctica y al día de hoy, a pesar de todas las normas a nivel nacional e internacional que tenemos, esto sigue pasando. Bueno, en primer lugar tenemos normas en nuestro ordenamiento jurídico interno. ¿Qué quiero decir con esto? Primero tendríamos que ir a la ley de contrato de trabajo. ¿Qué nos va a decir la ley de contrato de trabajo? Vamos a tener varias disposiciones. Por un lado tenemos el artículo 17. Nos dice, por esta ley se prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores por motivos de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de edad. Aquí nos interesa el carácter o la característica de sexo. Entonces, si se le paga menos a una mujer, ¿no se la estaría discriminando por su condición de mujer, por razón de su sexo o de su género? Yo creo que sí, no hay ningún tipo de duda sobre esto. La prohibición de hacer discriminaciones del artículo 17 de la Ley de Contrato de Trabajo, por supuesto, viene del artículo madre, que es el artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece claramente que todos somos iguales ante la ley. El principio más vulnerado de todos, obviamente, y el más raíz. Pero bueno, el artículo 17 nos dice claramente, está prohibido discriminar. Entonces, después va a estar el 17 bis que nos va a decir, bueno, atención con esto, pero en principio no se puede discriminar por motivos estrictamente subjetivos, como son los que estamos viendo. El artículo 17 se relaciona mucho con el artículo 81 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el de igualdad de trato. ¿Qué nos dice? Que el empleador tiene que tratar a todos los trabajadores de la misma manera cuando se encuentren en idénticas situaciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el empleador le va a tener que pagar a la mujer la misma suma de dinero que le paga a los varones. Esto es dispensar a todos los trabajadores igual trato en idénticas situaciones. Entonces, si la mujer realiza la misma labor o la misma tarea con la misma carga horaria, se le tiene que pagar exactamente lo mismo, porque si no sería discriminatorio y sería una decisión totalmente arbitraria, que carece de fundamento, no tiene lógica, no tiene sustento desde el punto de vista jurídico y tampoco si lo queremos ver desde la moral, las buenas costumbres y la buena fe. Recordemos que la buena fe aplica al derecho laboral, artículos 62 y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué es buena fe? Por si alguno no lo sabe, buena fe es obrar con cuidado y previsión, decía el antiguo 1198 del Código de Vélez, con la diligencia debida o esperada. Traducido, obrar como corresponde, o de la manera en la que todos creemos que corresponde. ¿Cuál sería la manera de obrar que correspondería acorde a la buena fe? Pagarle lo mismo si desempeña la misma tarea durante el mismo horario. Entonces, se considera que existe trato desigual cuando se produzcan discriminaciones arbitrarias. Arbitrario quiere decir que no está fundado, que no se ajusta a derecho, que es completamente irrazonable, fundadas en razones de sexo y otras que pueden ver aquí. No aplicaría esta segunda parte, que la segunda parte nos dice, bueno, por causales objetivas como la mayor laboriosidad o contracción de sus tareas, es decir, si realizó la misma cantidad de tareas en un menor horario, es distinto. Si fue más eficaz o trabajó más o contrajo más sus tareas, ya estamos en supuestos distintos, donde uno fue más habilidoso o capaz o rápido que el otro. Pero no aplicaría aquí esta segunda parte para este caso puntual. Nos deberíamos quedar con trato desigual cuando se produzcan discriminaciones arbitrarias fundadas en razones de sexo en este particular caso, porque hablamos de la diferencia entre mujeres y varones. Diferencia que al día de hoy tristemente siguen haciendo muchas empresas, que no corresponde en lo absoluto. Y después tenemos el más importante, que es el 172
dentro de la ley de contrato de trabajo, que nos dice que la mujer puede celebrar toda clase de contrato, es decir, ajustarse a cualquier tipo de modalidad, no pudiendo consagrarse por convenciones colectivas de trabajo o reglamentaciones ningún tipo de discriminación en su empleo fundada en el sexo o estado civil de la misma. Porque, bueno, por una cuestión de si se casa la echan y demás, o como te casaste te pago menos, o te casaste te bajo la categoría, etcétera, eso apuntaría. Pero bueno, en este caso nos centramos en el sexo, no en el estado civil, pero podría pasar lo mismo, que una mujer por casarse la, la discriminaran, o por tener un hijo, por convertirse en madre también. En las convenciones colectivas o tarifas de salarios que se elaboren se va a garantizar la plena observancia del principio de igualdad de retribución por trabajo de igual valor. Entonces, atención a esta última parte. Entonces vimos que pagarle menos a una mujer que a un varón es discriminatorio y es violatorio de los artículos 17, 81 y 172 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, ¿terminamos aquí? No, tenemos todavía más normas, incluso a nivel nacional. ¿Cuál es la norma madre a nivel nacional? El artículo 14 bis. En el primer párrafo, que consagra distintos derechos, que ya hemos visto en otros videos, aquí tiene marcado, que le dejé marcado en gris, igual remuneración por igual tarea. En nuestra legislación tenemos igual remuneración por igual tarea. Vamos a ver que a nivel internacional se lo denomina de otra manera, pero es el mismo concepto, no es más que un juego de palabras. Entonces tenemos 14 bis de la Constitución Nacional como la Carta Magna, la norma madre. Artículos 17, 81 y 172 de la Ley de Contrato de Trabajo, que también protegen a la mujer en caso de que se les pague menos y se considera discriminatorio. Pero a su vez tenemos en nuestra legislación interna la ley 26485, que yo ya he hablado en este canal sobre esta ley, y tenemos tipos y modalidades de violencia. Dentro de las modalidades del artículo 6 tenemos en el inciso C, que les marqué aquí en azul, lo que es la violencia laboral contra las mujeres, que es aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo, sea público o privado, y que le impide o dificulta su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre su estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Entonces, si yo le exijo que se realice un test de embarazo, o que sea flaca, o que no sea madre, o que tenga tal edad, o que no esté casada, la estoy discriminando. Estoy ejerciendo violencia contra la mujer. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Entonces, aquí esta última parte nos habla estrictamente del derecho a igual remuneración por igual tarea o función. Entonces, si se le paga menos a una mujer, lo que nos dice la ley 26485, que estaríamos frente a una modalidad de violencia laboral contra las mujeres. Y esto va a incluir también el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. Esto es lo que sería el moving estratégico, es decir, hostigarla, tratarla de una manera durante un periodo considerado de tiempo continuo e interrumpido para que ella se vaya. Eso es lo que se conoce como moving estratégico. Lograr que una persona, o en este caso hablamos de una mujer, se vaya para no tener que pagarle la indemnización. Y esto es una conducta completamente macabra, dolosa, de mala fe y maliciosa, contrario obviamente al artículo 62 y 63 que establecen el deber de buena fe. Y obviamente esto es violatorio del alterum non laedere, traducido el principio de no dañar, consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional, donde nos dice que no se puede perjudicar a otros. Pero también tenemos en el ámbito internacional una protección de la mujer. Tenemos por un lado el convenio 100 de la OIT. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo, que se trata justamente de un cuerpo o un organismo que va a regular a nivel internacional cuáles son los derechos de los trabajadores, y lo va a hacer
mediante convenios. El convenio tiene el carácter de que es obligatorio, es decir, que todos los estados que formen parte y ratifiquen este convenio, haciendo lo que se llama el depósito del instrumento de ratificación, que lo hace el presidente de la nación, pasa a formar parte y por lo tanto tiene que cumplir esto a rajatabla. ¿Cuál es la particularidad de un convenio de la OIT? Es que es jerárquicamente superior a la ley, por eso decimos que es supralegal, pero es infraconstitucional. Entonces, está entre la Constitución y entre la ley de contrato de trabajo. Ahora, si un convenio de la OIT, como por ejemplo este, estableciera una condición que fuese más beneficiosa para el trabajador, se aplicaría este convenio y no lo que dice la ley de contrato de trabajo, para que se den una idea. Bueno, entonces el artículo 1 nos dice la expresión igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor designa las tasas de remuneración fijadas sin discriminación en cuanto al sexo. Y el artículo 2 lo que hace es obligar a cada Estado miembro a que garantice esto. ¿Cómo? Empleando los medios que considere adaptados a los métodos vigentes de fijación de estas tasas. Y promover, siempre y cuando sea posible, garantizar la aplicación a todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. Y este principio se va a aplicar por medio de la legislación nacional, nosotros lo tenemos, artículo 14 bis, artículos 17, 81 y 172 de la Ley de Contratos de Trabajo y el artículo 6, inciso C, en cuanto a la modalidad de violencia laboral contra la mujer, de la Ley 26.485. Cualquier sistema para la fijación de la remuneración establecido o reconocido por la legislación, que podría ser este convenio o también alguna otra norma. Contratos colectivos celebrados entre empleados y trabajadores, que son los famosos convenios colectivos de trabajo o estatutos profesionales, y la acción conjunta de estos diversos medios. Entonces, básicamente, obliga a los estados a que sancionen leyes en su ordenamiento jurídico interno, por eso hablamos de legislación nacional, para que garanticen justamente este derecho, en este caso, en favor o en beneficio de la mujer. Pero no solamente tenemos el convenio 100 de la OIT, artículo 1 y artículo 2, sino que por último tenemos la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que lo tenemos en el 75, inciso 22, y que desde la reforma de 1994, que fue la última que se hizo a la Constitución, adquiere jerarquía, la misma jerarquía que la Constitución. Entonces está al mismo nivel, o si quieren, en el mismo escalón que la Constitución Nacional. Y en su artículo 11 nos dice que los estados partes van a tener que adoptar todas las medidas que crean apropiadas o más convenientes para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo, para asegurarle, en condiciones de igualdad con los hombres, los siguientes derechos. Y el inciso D, que es el que nos importa aquí, nos dice el derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a la igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor, que esto lo tenemos en el artículo 81 de la Ley de Contrato de Trabajo, que era lo que veíamos acá. Dispensar a todos los trabajadores igual trato en idénticas situaciones. Así como a igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo. Entonces, importante esto. Esto, por ejemplo, no lo tenemos nosotros en la ley. Así como a la igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad de trabajo. Sin embargo, como el derecho laboral tiene una particularidad de tener un principio que llamamos protectorio y de él se desprenden tres reglas, una de ellas es aplicar la norma más favorable y otra de ellas es la condición más beneficiosa, yo puedo aplicar la ley de contrato de trabajo, una convención colectiva de trabajo y también puedo aplicar un convenio de la OIT o puedo aplicar un tratado internacional como ser este del artículo
75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que son los tratados de derechos humanos. Entonces, esto es muy importante. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video, les haya sido de utilidad y nos vemos en otra oportunidad. Cualquier pregunta que tengan, no duden en dejármela en los comentarios. Un saludo grande y nos vemos en un próximo video.